Vives en un planeta lleno de oportunidades. La física cuántica demuestra algunas realidades, como por ejemplo que estamos conectados. Apuesta por ti, el momento ha llegado. Transfórmate y vive la vida. Mereces ser tu gran aliado. Disfruta que Lyon te acompaña. Con éxito juntos llegamos. Transfórmate y vive la vida. Mereces ser tu gran aliado. Disfruta que Lyon te acompaña. Con éxito juntos llegamos. A todos y a todas, y muchas gracias por estar aquí y reservar este espacio a algo tan bonito y tan apasionante como no puede ser el tarot. Un aprendizaje como la propia existencia. No dejamos de aprender durante toda nuestra vida. Pues con estas cartas pasa exactamente igual. Si partimos desde esa actitud, siempre vamos a aprender. Es lo bonito del tarot. Bien. Bueno, como no sé si hay gente que no me conoce, que puede ser también, mi nombre es Francisco Javier, como pone aquí, evidentemente, ¿vale? Y os voy a hacer una pequeña presentación, vais a ver el vídeo, para que sepáis un poco todo lo que ha sido mi recorrido, pero en este caso y excepcionalmente con todo lo que tiene que ver con el tarot. Porque hoy vamos a acercarnos, vamos a aproximarnos al tarot desde otro lugar, desde un lugar de crecimiento, desde un lugar de empoderamiento y desde un lugar en el cual esas lecturas de tarot que podamos hacer otras personas, tanto si nos hacemos la lectura nosotros mismos, nos van a ayudar a ser mejor persona y a ser mejor acompañante o terapeuta. ¿Vale? Entonces, como no me quiero alargar, y podría hacerlo, pero no lo voy a hacer, os voy a poner, si me dais permiso, voy a poner un vídeo en el cual vais a entender un poco más cómo he llegado a este punto de mi vida con el tarot y cuál ha sido mi recorrido. Bueno, lo que hoy voy a compartir con vosotros es algo que no lo he hecho habitualmente y es cómo realmente, pues cómo empezar realmente mi relación con el tarot. Y no lo voy a hacer desde una teoría ni desde un libro, ni siquiera voy a hablar de lo que es el aprendizaje del tarot desde la memoria. Mi aprendizaje con el tarot nace desde un camino. Mi historia con el tarot realmente no empezó con las cartas, empezó con una búsqueda interior. Empezó por esa necesidad profunda que tenía y que tiene el ser humano de poder comprender lo que es la vida, de comprender lo que no se ve, de escuchar algo más allá de lo que evidentemente tiene delante de sus narices. Y sí, yo no elegí el tarot de forma consciente desde el principio. Fue el tarot quien poco a poco fue encontrando un lugar dentro de mí. Y mi camino espiritual empezó muy joven, porque tendría yo unos 14 años cuando empecé a sentir que había realmente algo más. Mientras otros adolescentes estaban pues en otras cosas, con las preocupaciones normales de todos los adolescentes, yo ya comencé a sentir una llamada hacia el mundo espiritual, hacia lo que es el autoconocimiento, hacia la búsqueda de respuestas más profundas. Aún no sabía todavía cómo iba a desarrollar ese camino. No sabía que años después el tarot se convertiría en una de las herramientas más importantes de mi vida. Pero hoy, mirando hacia atrás, entiendo que todo empezó ahí, en esa inquietud, en esa sensibilidad, en esa necesidad de mirar más allá. Durante mucho tiempo yo veía el tarot desde fuera, como aquel que lee las cartas, porque realmente el que leía las cartas era mi hermano el mediano. Yo lo veía en la baraja, veía las cartas, le veía haciendo las lecturas y había algo en mí que sí me despertaba la curiosidad, que sí llamaba mucho mi atención. Sentía una cierta atracción, pero al mismo tiempo sentía que eso no era para mí. Tenía la sensación, no sé si producto de mi inseguridad o no, como si otras personas tuvieran un don especial que yo no tenía. Me acercaba al tarot con mucho respeto, pero también con mucha distancia. Y hoy,
una vez que han pasado los años, sé que no era falta de capacidad, era falta de confianza, porque muchas veces el don está ahí, pero todavía no nos hemos dado permiso para poder reconocerlo. El gran cambio en mi vida llegó en el año 2014 y fue en el momento en el cual conocí a Leire, que en ese momento era mi novia, yo ya es mi mujer, y Leire fue la primera persona que vio en mí una capacidad que yo todavía no era capaz de reconocer. Ella se dio cuenta que cuando yo me acercaba a las cartas había algo que sabría. Ella me insistía, y aunque yo a veces estaba desde ese rechazo, pero la verdad es que cada vez que hacía esa lectura eran lecturas acertadas. Había una forma de mirar, una forma de sentir, una forma de interpretar que iba más allá de repetir significados. Y fue ella quien realmente me animó a confiar. Al principio tengo que reconocer que me daba mucha vergüenza, sentía mucho pudor, tenía un gran miedo a equivocarme. A veces incluso lo hacía como a regañadientes, porque no terminaba de creer en mí. Más de una vez me enfadé con ella, aunque luego después de ese enfado, luego yo realmente se lo agradecía, pero en el primer momento me costaba. Pero hoy puedo decir que nunca le estaré lo suficientemente agradecido por toda esa existencia, porque cree en mí, porque gracias a ella empecé a sacar un don que llevaba mucho tiempo dormido. Cuando empecé a leer las cartas a mí mismo y a otras personas, descubrí algo que cambió completamente mi manera de entender y comprender el tarot. Fijaros, el tarot no consiste en memorizar significados. No consiste ni tan siquiera en repetir lo que decía un libro con esos significados. No consistía ni consiste en decir esta carta significa esto y esta otra significa aquello. O esta carta junto con esta carta en esta combinación siempre significa esto. No, el tarot empezaba a hablar de verdad. Cuando yo empezaba a hablar de verdad, me empezaba a hablar de tú a tú, cuando yo dejaba de intentar controlarlo, cuando soltaba la necesidad de acertar y de por tanto tener ese reconocimiento, cuando dejaba de buscar esa confirmación y cuando me desprendía del resultado, es decir, cuando me permitía fluir con él. Y ahí las cartas sí empezaban a mostrar algo que era mucho más profundo. Con el tiempo comprendí algo fundamental. Las cartas están vivas, tienen vida propia. Y no porque tengan poder por sí solas, sino porque son capaces de activar un lenguaje simbólico que conecta con el campo de la persona, con el campo de ese consultante. Y una misma carta no habla igual a todo el mundo. La misma carta te puede hablar desde una relación o de una herida de la infancia, de un patrón familiar o de una toma de una decisión, de un bloqueo o de una posibilidad que la persona todavía no está viendo delante de ella. Y ahí, en ese punto, ahí fue cuando entendí que el tarot no es un conjunto de significados cerrados, es un lenguaje simbólico y que cuando ese lenguaje se abre, conecta con el alma de la persona. Con el tiempo dejé de utilizar el tarot para buscar respuestas cerradas. Dejé de preguntarle a las cartas qué iba a pasar y empecé a utilizarlas para mirar posibilidades. Porque yo no creo que tengamos un futuro cerrado. Realmente nadie tiene un futuro cerrado. Creo que existen distintas líneas del tiempo y por lo tanto hay distintas posibilidades. Creo además también que existen distintos caminos y el tarot nos ayuda a ver cuál es la energía que estamos alimentando en ese momento. Por eso tiene tanta fuerza. Desde ahí, desde ese lugar, la persona es capaz de recuperar su poder. Porque ya no depende de que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer, sino que empieza a comprender que está creando y que puede transformar y desde dónde puede elegir. A partir de ese momento, de esa forma de leer el tarot, digamos que mi vida fue cambiando también, a la par. ¿Por qué? Porque yo, a la hora de mirar las cartas, ya no podía ver una carta solo como si fuera una carta. Empecé a relacionarla con la psicología, con los arquetipos, con el transgeneracional, con las distintas líneas del tiempo, con la intuición y con la historia profunda que todas las personas albergamos. Porque una carta puede estar hablando de ti, pero también puede estar hablando, fíjate qué curioso, de tu sistema familiar.
puede estar hablándote de una lealtad invisible, de una emoción que no expresas, de una memoria que has heredado o de algo que viene incluso de otra etapa de tu vida, de otro momento. El tarot, bien utilizado, no reduce, es más, amplía, abre mundo, abre la comprensión y abre a distintas posibilidades. Y después de todos estos años y de cientos de consultas, he confirmado algo una y otra vez. Cada vez que hago una lectura de cartas, confirmo esto. Bueno, aquí veis distintas personas, personajes públicos, con los cuales he podido hacer ese acompañamiento a través de las cartas de tarot. Bueno, he tenido el privilegio de acompañar a personas con historias muy diferentes, tanto familias, terapeutas, emprendedores, deportistas, directivos y también a grandes empresarios, figuras públicas, responsables políticos, personas conocidas e influencers que, como cualquier ser humano en determinados momentos de su vida, han necesitado y necesitan claridad para tomar decisiones importantes. Aquí tenéis, por ejemplo, algunos ejemplos, por ejemplo, de Maite Isa, Paz Calab o de Ricardo Martín, ¿vale? Y fijaros, sin importar su profesión o su nivel de éxito, todos llegan con la misma necesidad. Y esa necesidad no es otra que comprender aquello que todavía no están viendo, que no pueden percibir delante de sus narices. Y ahí entendí algo que hoy guía toda mi forma de trabajar, no solamente en el tarot, sino como propia experiencia. Que las personas no necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer, necesitan el ampliar su mirada, necesitan descubrir los patrones que están condicionando sus decisiones y recuperar su capacidad de elegir. Para mí, esa sí que es la verdadera fuerza del tarot. No quitarle el poder a la persona, sino devolvérselo. El tarot no es solamente una herramienta que utilizo en consulta, porque como os he dicho con anterioridad, también forma parte de mi vida. Lo utilizo en mis propios procesos, en momentos de cambio, en decisiones importantes, en proyectos, en caminos donde necesito ampliar la mirada, pero no lo utilizo para que las cartas decidan por mí. Lo utilizo para poder ver más, para poder tener una visión más amplia, para contemplar posibilidades que mi mente racional quizás no está viendo, para poder escuchar y sentir desde otro lugar, para tomar decisiones con más presencia, con más conciencia y con más conexión. Por todo esto, mi forma de enseñar el tarot no consiste, evidentemente, en memorizar cartas. No enseño a repetir significados, tampoco enseño a depender de una guía externa. Enseño a observar, a sentir, a que te relaciones de manera amplia con las cartas. Enseño a que comprendas el símbolo que tienes delante de ti. Enseño a escuchar lo que una carta despierta en el alma de la persona. Por eso hay una frase que resume muy bien mi forma de entender este camino. Yo no leo cartas, leo el lenguaje simbólico que las cartas despiertan en el alma de las personas. Hoy, después de tantos años, sigo sintiendo un profundo respeto cada vez que tomo una baraja entre mis manos. Porque sé que no estoy sosteniendo simplemente unas cartas. Porque sé de la importancia que es el ascendente que ejerces cuando alguien viene a consultarte y lo importante que es lo que le vas a transmitir y cómo lo vas a transmitir. Porque sé que estoy sosteniendo un lenguaje, un espejo, una puerta, una herramienta que puede ayudar a una persona a comprenderse mejor, a mirar sus patrones, a reconocer sus dones y a tomar decisiones desde otro nivel de conciencia. Para mí, el verdadero poder del tarot no consiste en predecir el futuro. Consiste en comprender el presente para poder crear desde tu libertad y con empoderamiento un futuro diferente. Y si tuviera que resumir todo este camino en una sola frase, sería la siguiente. El tarot no te dice quién eres, te ayuda a recordar quién eres cuando aprendes a escuchar su lenguaje. Ajo, almas poderosas. ¿Está más claro todo?
Como veis, evidentemente todo el mundo cuando inicia un camino lo inicia con dudas. No puede ser de otra manera. Ni nadie nace sabiendo, ni nadie aprende las lecciones de la vida en una ocasión o en un año, sino que muchas veces necesitas práctica, experiencia y sobre todo una apertura de vida hacia precisamente eso, hacia ese aprendizaje, ¿vale? Bueno, pues aquí ya habéis podido ver una parte ya de mí, que esta parte no la había compartido de esta manera, pero ya sabéis un poquito más de mí en todo lo que se refiere con el tema del tarot. Bueno, pues vamos a seguir avanzando, porque os voy a hacer una pregunta y ahora voy a dar la contestación, pero evidentemente quiero lanzar primero la pregunta. ¿Por qué creéis que muchas personas utilizan mal el tarot? A ver, y ahora lo voy a desarrollar. Y mientras vais contestando en el chat, a ver, lo primero que os venga, vale. Gracias, equipo. Así sugerir, así muy bien. Espontáneo. Recordad que no es un examen, afortunadamente. Porque repiten lo aprendido. Bien, esa es una de las cosas. Bien, pues lo vamos a desarrollar eso y mucho más, porque tienen paradigmas. Bien. Bueno, porque se limitan a leer el significado de cada carta, porque memorizan la carta y no sienten. Bien, bien. Supongo que porque quieren forzar las respuestas. Muy bien. Bien, 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 bien. Sí me gusta que interactuéis. ¿Vale? Bien, fijaros, hay una frase que a mí me gusta mucho y creo que resume perfectamente este tema que he planteado, esta primera pregunta que he planteado de por qué muchas personas utilizan mal el tarot. Y fijaros, no es porque el tarot falle, o sea, el problema no es del vehículo, el problema no es del tarot, sino que muchas veces lo que falla es la forma en la que lo utilizamos. Evidentemente, las cartas por sí solas no tienen error, no tienen mácula. Es como lo utilizamos nosotros, ¿vale? Y además, durante mucho tiempo, y todavía aún hoy, se sigue transmitiendo una imagen del tarot que poco tiene que ver con lo que es el poder desarrollar todo su verdadero potencial. ¿Por qué? Porque seguramente si os hiciera una pregunta, si cerrarais los ojos, si os hiciera una pregunta, o cualquier persona que nos encontramos a la calle, hiciéramos esta pregunta y le preguntáramos, cuando escuchas la palabra tarot, ¿qué es lo primero que te viene? La respuesta, la mayoría de las personas, sería leer el futuro. Y aquí ya estamos condicionando y limitando el poder y la capacidad del tarot. Esa es una de las primeras claves que tener en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo enfocamos desde ese paradigma, como bien han escrito aquí la palabra, desde ese paradigma de que es leer el futuro, ya estamos buscando y condicionando la respuesta. Estamos buscando ya una realidad determinada. Y desde ese lugar, pues hay mucha gente que se acerca al tarot y dice, y pregunta, por ejemplo, ¿voy a encontrar pareja? ¿O me va a tocar la lotería? ¿Me van a despedir? Es decir, hace preguntas que evidentemente ya le están condicionando. Y es más, están poniendo en una posición al consultante, al consultor, están poniendo en una posición que es en una crucijada. ¿Vale? Como ya habéis visto antes, lo he dicho antes, como he comentado antes, por mucho que pensemos que el tarot es eso, esa es una visión muy desfasada. Ya hace ya mucho tiempo que el tarot tiene otra visión distinta porque vivimos en otros tiempos y con otro crecimiento, ¿no? También otro de los problemas también con el tema del tarot, cuando queremos que las cartas nos respondan siempre con un sí o no, como si fuera un oráculo exacto, como si tuviéramos ese futuro perfectamente definido. Esto es otro de los grandes errores. Afortunadamente,
tenemos distintas líneas del tiempo y desde esas distintas líneas del tiempo nuestro futuro evidentemente puede cambiar. Por lo tanto, cuando buscamos respuestas de sí o no, estamos jugando todo, como se suele decir, a una misma carta. Y realmente las respuestas que podemos tener, si el tarotista o la tarotista no tiene mucha conciencia y no es capaz de cambiarte la pregunta que estás haciendo, nos van a condicionar de una manera u otra. Y eso, creerme, que es muy peligroso también, ¿vale? Fijaros, otra cosa importante, el tarot no es magia. Otro de los grandes errores que se cometen. Creemos que el tarot es magia. Que bajo estas cartas, bajo estas imágenes, hay un poder sobrenatural que actúa dentro de la baraja. Las cartas son cartas que son cartas de cartón. Simplemente con unos dibujos, con una simbología, y realmente la magia está a través de los dibujos o a través de la simbología que tiene en todo aquello que nos despierta. Pero las cartas por sí solas no tienen el poder. Y por eso también evidentemente cada persona, tú puedes hacer una tirada a 2 personas y los significados ser totalmente distintos, aunque salgan las mismas cartas. Porque tiene un significado distinto para cada persona, ¿vale? Importante. Entonces, sabiendo todo esto, que realmente lo que es importante es lo que esas cartas nos despiertan a la hora de observarlas, aquí ya somos conscientes que el poder está dentro de nosotros, en la interpretación, en la narración que hagamos de esa lectura de cartas. Fijaros, en la interpretación que hagamos, en la capacidad de observación que tengamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque una misma carta evidentemente puede generar emociones completamente distintas en 2 personas. La misma carta le pueden decir 2 mensajes totalmente distintos. Porque evidentemente estás conectando con 2 campos morfogenéticos, estás conectando con 2 campos de energía distintos, con 2 aprendizajes distintos. Entonces, evidentemente que una misma carta te puede dar significados distintos. Con lo cual, aprenderlo de memoria, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, desde lo que yo enseño y transmito, es una gran pérdida de tiempo. Porque si lo aprendes en memoria, estás actuando desde la desconexión. Y no estás respetando la información que el propio campo de la persona te está transmitiendo. Bien. Más cosas. ¿Y por qué evidentemente una misma carta puede expresar 2 emociones distintas en 2 personas distintas? Porque cada persona tiene un bagaje distinto o está en un momento distinto, ¿vale? Por lo tanto, evidentemente que tiene sentido que las mismas cartas no tengan siempre el mismo significado. Y esa es la labor del tarotista, de abrirse a ese campo y abrirse a que cada carta en su momento tenga ese significado. El significado que requiere y demanda para esa consulta que tiene delante de sí. O bien si está haciendo esa consulta sobre sí mismo o sobre sí misma, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen realmente las cartas? Pues las cartas son la misma función que nos hace un espejo. Las cartas nos muestran, desde esa manera, desde ese lenguaje del inconsciente, nos están mostrando aquello que no somos capaces de ver o entender a través de esa interpretación de las cartas. Pero como ya digo, para que funcione como un espejo, si estoy desconectado y estoy actuando desde la memoria, evidentemente en el espejo no voy a ver nada. Voy a tirar de mis recursos memorísticos y realmente no voy a conectar con esa sesión, con esa tirada que estoy haciendo, ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? ¿Y por qué es importante también esto? Porque evidentemente, y eso lo sabemos todos, el espejo no se inventa nada. Si yo tengo una peca aquí, el espejo me va a mostrar que tengo la peca ahí. Y eso es realmente lo bonito y lo bueno del tarot.
cuando actúa como ese espejo, cuando te refleja la verdad, cuando desde esa verdad, al tomar conciencia de ella, a través de esa lectura que te han hecho, tienes la capacidad y el empoderamiento de cambiar y dar un giro a tu vida si es necesario, o incluso reforzar la posición en la que estás, ¿vale? Otra cosa también importante que no quiero dejar pasar por alto, el tarot no es un veredicto, gracias a Dios, no es una sentencia, aunque mucha gente, amparándose desde esa seguridad que parece transmitir y muchas veces nos quieren dar significados cerrados, el tarot no es un veredicto. Igual que nuestra vida no está cerrada. Por eso una consulta no puede ser una consulta cerrada que te digan estos son lentejas. Si quieres las comes y si no las dejas. Huir de esas consultas en las que os digan que son lentejas. Porque gracias a Dios siempre hay posibilidades. Y huir también de ese tarotista o tarotista que os diga que esto es así y no hay otra manera de ser. ¿Vale? Importante. ¿Vale? También, ¿cuál es otro de los errores que se cometen en el error? Cuando una persona busca que le confirmen lo que quiere oír. Quiero que me confirmes que tengo que dejar a este memotreto porque es un completo inútil. Y gracias a lo que tú me vas a decir en las cartas, voy a tener el argumento y la decisión para darle una patada en el culo que se merece. El verdadero tarotista no admite esas tiradas. No admite esos callejones sin salidas. El verdadero tarotista o la verdadera tarotista lo que hace es que cambia el significado de todo eso. Porque esa no es una pregunta de crecimiento. Porque cuando alguien viene a tu consulta no estamos para confirmar o desmentir algo que cree. Estamos para, a través del tarot, mostrar y hacerle ver y entender que hay distintas posibilidades, pero siempre haciéndole entender a la persona que es el consultante que la pelota está en su tejado. No hay nada más maravilloso que salgas de una consulta sabiendo que la pelota está en tu tejado y que el poder de la decisión lo tienes tú. Para mí esos son los buenos tarotistas o las buenas tarotistas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo contrario es muy peligroso, como ya digo. Dar definiciones, dar consultas muy cerradas es muy peligroso, porque condicionamos a la persona. Y para el tarotista, os puedo asegurar también que se está creando karma. Y para la persona, flaco favor le hace el tratar de buscar la seguridad, por muy acertado que sea el mensaje, flaco favor le hace el tratar de buscar la seguridad fuera cuando el camino correcto para encontrar esa seguridad es hacia adentro. Importante. Recordar que estamos hablando de tarot, pero estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de evolución. Y estamos también hablando de una forma de vida, que va más allá incluso de las cartas, pero que a la hora de entender e interpretar las cartas te puede ayudar y ayuda realmente, ¿vale? Importante. ¿Y por qué digo todo esto? Porque evidentemente nosotros en nuestro día a día, cada decisión que tomamos siempre modifica nuestro camino. Sea cual sea la importancia que tenga, siempre modifica nuestro camino. Por eso, evidentemente, una tirada no puede ser cerrada. Esas tiradas que sobre todo se basan muchas veces en que duran durante un determinado tiempo, para mí, por ejemplo, no tienen validez. Dicen, esta tirada vale durante 5 semanas. ¿De qué unidad de tiempo me estás hablando? ¿5 semanas de tu tiempo? ¿5 semanas de mi tiempo? ¿De qué tiempo me estás hablando? ¿De los años 70 que a lo mejor teníamos una percepción de que el tiempo iba más lento? ¿O de este 2026 que nos faltan horas? ¿Qué tiempo me estás hablando con esa lectura? ¿Qué lectura me estás haciendo que me estás condicionando y diciendo que esto tiene una validez de este tiempo? ¿Quién es capaz de decir el tiempo que tiene de validez una tirada?
Yo no sé lo que tú puedes tardar en aprender una lección o en otra. ¿Cómo puedo aseverar, asegurar, incluso poner la mano en el fuego que esta tirada tiene el valor o que es efectiva durante 5 semanas? Eso forma parte de la escuela antigua. Y eso daba mucha seguridad a los tarotistas y también daba a los consultantes. Pero ahora estamos en un mundo en el cual esa seguridad tenemos que encontrarla cada uno de nosotros mismos. Y el verdadero tarotista o la verdadera tarotista que está en el crecimiento va a tratar de que tú encuentres tu seguridad, que tú encuentres tu intuición, que tú escuches tu voz y que tú hagas tu camino. Y que no dependas de él, aunque sea un negocio muy lucrativo, que dependas de él o de ella. ¿Vale? Bueno, como ya sabéis, yo no tengo pelos en la lengua y hoy no iba a ser menos, y menos en este tema. Entonces voy a hablar así desde mi experiencia, pero también, por supuesto, hay otras experiencias y otras verdades, es decir, tampoco siento dogma, pero en todo momento sí hablo de lo que a mí me ha funcionado, de lo que yo veo que funciona, tanto cuando hago la lectura como cuando se hacen las formaciones, y de lo que veo que funciona a esas personas que han recibido las formaciones, ¿vale? Por eso mi seguridad y mi contundencia, ¿vale? Pero lejos de mí el creer un dogma ni creerme que soy la creen de la creen en el tarot, ¿vale? Importante, ¿qué más cosas tenemos que saber? Que si evidentemente no es un destino, que no es un destino escrito, pues evidentemente el poder de las cartas, por mucho que esa carta nos impresione, realmente podemos encontrar y darle una narrativa que nos sirva de crecimiento. De hecho, aquellas cartas que muchas veces no nos entran por los ojos, son las que tienen un significado más potente y más profundo que nos pueden ayudar, ¿vale? ¿Qué es lo que nos muestran realmente las cartas? Pues nos muestran posibilidades, tendencias, patrones, distintas inercias que se pueden estar estableciendo en nuestra vida. Pero una vez que han hecho su función y que en esa lectura, a través del tarotista o la tarotista que te está haciendo la lectura y te ha mostrado delante tuya toda esa interpretación, ahí tienes tú la libertad para ver lo que haces con tu vida. Ahí es donde acaba la faceta del tarotista o de la tarotista. Es decir, el momento en el que es capaz de mostrarte aquello que no eres capaz de ver, pero la responsabilidad la tomas tú. Porque lo primero que aprendemos como adultos es que cada uno tiene que tomar su propia responsabilidad. ¿Vale? Importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la tirada de cartas? Cuando desplegamos esa tirada de cartas, ¿realmente qué es lo que estamos haciendo? Pues como mirar un mapa. Estamos mirando un mapa. Pero realmente el recorrido del mapa le toca al consultante. Tú le puedes mostrar y decir, esta es la guía, esta es la brújula, esto puedes coger esto, puedes coger lo otro, pero realmente la pelota está finalmente en el tejado del consultante, como no podía ser de otra manera. Y él es el que decide cambiar la dirección o seguir apostando por lo que está haciendo. Después de este punto, entonces, si ya sabemos a grosso modo lo que no es el tarot, ¿cuál sería la pregunta siguiente? Pues realmente, ¿qué es el tarot? Bueno, pues para mí el tarot se puede decir como en 3 definiciones. Primero, es una psicología simbólica. ¿Por qué? Porque evidentemente a través de las imágenes, de los colores, a través de los distintos matices que tienen las cartas, te llegan esos mensajes y esa psicología a través de esos símbolos. Con lo cual, eso te ayuda también a poder entenderlo y a poder integrarlo, ¿vale? ¿Y por qué ocurre esto? Porque desde pequeños lo primero que aprendemos es a interpretar el mundo a través de las imágenes. Si hay un sentido que está súper activo, evidentemente es el sentido visual. Y a través de las imágenes también nos ayuda a comprender y a establecer un marco de referencia en el cual nos movemos. Por lo tanto, evidentemente, el tarot aquí cumple perfectamente esa función, porque está lleno de símbolos y porque nos habla de psicología. Nos habla de mitos, nos habla de sueños. También en algunas imágenes, también hay imágenes que están cargadas de lo que es la historia de la humanidad, también sea a través de las religiones, a través de las creencias.
Y a través de todo ese recorrido del tarot, también vemos cómo van apareciendo distintos personajes y esos personajes también tienen un significado de una parte en nosotros. Tanto si están activos en este momento como si no, esos personajes van a entrar en nuestra vida sí o sí. O están entrando en nuestra vida sí o sí, ¿vale? Importante. ¿Qué es para mí también el tarot? Pues ya hemos dicho que por un lado es psicología simbólica, también ¿qué es? El lenguaje del inconsciente. ¿Por qué? Porque a través del tarot nos muestra el inconsciente. Y aquí hay que recordar y hacer énfasis en algo que puede parecer una verdad de perogrullo, pero que evidentemente hay que recordarlo de vez en cuando. Y es la imagen del iceberg. Señores, señoras del siglo XXI, de este mundo donde está lleno de tecnología y nos creemos que somos la creen de la creen, que somos lo mejor de lo mejor, aquel que llega a tener un 10% de conciencia, que se dé con un canto en los dientes, porque como mucho podremos tener quizás un 5. Es decir, que al igual que ocurre con el iceberg, la mayor parte del lenguaje es inconsciente. Y por lo tanto, donde hay que trabajar es tratar de que ese inconsciente se desvele para que finalmente el destino no tome las riendas el inconsciente, sino nosotros ser creadores de nuestro destino desde el consciente. Por lo tanto, aquí el tarot adquiere también una dimensión muy especial, porque capta ese lenguaje del inconsciente. Porque a través de las imágenes muchas veces no necesitamos el lenguaje oral o escrito, no necesitamos la palabra. La propia imagen nos embelesa, la propia imagen se apodera de la interpretación. La propia imagen le da un sentido, le da un significado a todo lo que hacemos. Pero también no solamente habla a través de la imagen, porque las cartas nos hablan a través de las emociones. Las cartas también transmiten emociones para aquel o aquella que esté en disposición de realmente abrir su corazón y escuchar desde ese lugar. Entonces podemos conectar con las emociones. Y creedme que el lenguaje de las emociones es más contundente que cualquier otro y muchas veces certero. Evidentemente también con el lenguaje del cuerpo, que voy a decir. El cuerpo es el mejor indicativo, es el que te dice claramente si estás bien en un sitio o no. Otra cosa es que luego con la mente y las emociones tratemos de taparlo, le quitemos importancia, etcétera, etcétera. Pero tu cuerpo es el que habla. Y aquí conectamos también con las sensaciones que nos transmiten las cartas en el cuerpo. Pero también podemos conectar con recuerdos. Y también podemos conectar con intuiciones. ¿Vale? Porque realmente cuando estamos, en ese momento que estamos interpretando con las cartas, estamos estableciendo un puente entre el mundo del inconsciente con el consciente. Es decir, a través de bucear en las profundidades marinas de las cartas, a través de bucear, digamos, en todo eso, somos capaces de sacar un significado que lo podemos traducir y lo podemos llevar a nuestro día a día. Fijaros. Y evidentemente hay veces que esas cartas lo que hacen es confirmar algo que ya sabemos. Y al confirmar lo que ya sabemos, todavía nos da más validez y nos da más fuerza. Fijaros, es importante todo esto, ¿vale? Y sobre todo por eso, porque nos ayuda a descubrirlo, pero no desde un lenguaje codificado en el cual el tarotista o la tarotista te marca de pe a pa el significado de todo ello, sino a través de tu propia libertad o de un lenguaje abierto en el cual tú saques tus conclusiones, permitiéndote actuar desde el libre albedrío. Por eso el tarot puede ser una herramienta muy buena de crecimiento. Y como dije al principio, el tarot no es malo, igual que no es malo un cuchillo. Es el uso que le damos al cuchillo
es el uso que le damos al tarot lo que convierte que a la hora de interactuar o de utilizarlo para nosotros sea algo realmente beneficioso o no. Y por último también, ¿qué decir? Pues que el tarot evidentemente es un mapa del alma. Evidentemente el mapa no es el territorio. El mapa solo te indica dónde está el territorio, ¿vale? Y evidentemente no te obliga a caminar. Igual que un buen tarotista o una buena tirada no va a decidir nunca por ti. No debe decidir nunca por ti. Te puede mostrar realmente dónde estás o cómo estás. Pero nunca, nunca, nunca decidir por ti. Esos tiempos de oscurantismo que fueron necesarios y que durante tantos años hemos vivido, y seguramente aquellos que creemos en otras vidas, a lo mejor yo he sido también precisamente y he utilizado de esa manera tan determinista. Pero yo siento y entiendo que en este mundo, en el mundo de hoy, lo último que necesitamos son direcciones deterministas. Lo que necesitamos es empoderarnos todos. Ese oscurantismo de otro tiempo creo que hay que dejarlo atrás. El determinismo tiene una cosa. Para el tarotista o la tarotista le da mucha fuerza. Porque además lo dice con mucha convicción y con mucha fuerza. Y finalmente todo eso que determina con esa firmeza y con esa seguridad se cumple, se reafirma en su posición y la persona también se reafirma en su posición. Y le reafirma a él con ese ascendente. Pero ahí no nos damos cuenta, cuando somos tarotistas, o no nos damos cuenta de que estamos haciendo algo muy peligroso, que es intervenir en la vida de las demás personas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo menos es mi interpretación, ¿vale? ¿Por qué? Porque también en este mapa de alma, ¿qué es lo que podemos aprender? Pues evidentemente se puede aprender qué recursos tienes, que te puede mostrar qué recursos tienes, qué aprendizajes son los que aparecen, qué bloqueos necesitan ser comprendidos para poder superados y desde ese lugar elegir con más conciencia. Para mí eso es el tarot. El tarot es una conversación entre dos adultos en las cuales hay crecimiento de por medio y en las cuales ninguno se coloca por encima del otro. Uno está al servicio del otro. Para que ocurra, tienen que entrar las dos partes en contacto, pero para que tú puedas hacer la lectura tiene que haber alguien que confíe en ti y para tú poder recibir esa lectura tienes que encontrar a alguien que realmente puedas confiar y que con ese mensaje puedas ir creciendo. Para mí ese es el verdadero valor. Fijaros lo que os digo, ¿vale? Y esa es la mayor comprensión que puedes tener. Si tú a la hora de hacer una tirada o recibir una tirada empiezas a comprender todo lo que estás viviendo, empiezas a tener, digamos, una mirada más amplia, empiezas a tener a tu disposición más herramientas para salir del bache de la situación en la que estás, ahí es donde tienes el poder. Y ese es el auténtico poder. Y desde ese lugar ahí sí que puedes convertirte, digamos, convertir conciencia, desde ahí puedes actuar con conciencia y caminar hacia tu vida. ¿Vale? Bueno, hasta aquí, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? Antes de que comparta con vosotros, que voy a compartir ahora un vídeo, si me lo permitís. ¿Cómo estáis? Bien, María Ángeles. Bien. A tope, muy bien. Muy bien. 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 Pues ahora le voy a pedir al equipo que si puede me pase, porque vamos a hablar ahora de los tres. Voy a poneros un vídeo en el cual voy a hablar de tres errores también muy importantes, ¿vale? Que hay que tener en cuenta para entrar más en profundidad
Y después de este vídeo ya vamos a meternos también en harina, pero en este caso ya trabajando también. Porque a nosotros nos gusta no solamente hablar, sino también trabajar y hacer prácticas. Hay algo que me gusta decir siempre a mis alumnos cuando empieza la formación. Y es que nadie nace sabiendo leer el tarot. Pero curiosamente, casi todas las personas llegan creyendo que para aprender el tarot tienen que memorizar cientos de significados, cientos de tiradas. Y ahí es donde realmente comienza el problema. Porque el tarot no se aprende únicamente con la cabeza, se aprende desarrollando una nueva forma de observar. Y hoy quiero compartir contigo los 3 errores que desde mi experiencia formando a cientos de alumnos impiden leer correctamente las cartas. Error número 1. Pues memorizar significados. Y este es el error que está más extendido dentro del mundo del tarot. Llegas con toda la ilusión, compras un libro y abres, por ejemplo, como he puesto aquí el Arcano 13, por ejemplo, y lees que lo reduces al significado de muerte, muerte es igual a transformación. O coges el arcano del sol y el sol es siempre éxito. O la luna siempre nos está hablando de miedos, del diablo de dependencia, y así podríamos seguir uno detrás de otro sucesivamente. Y el problema, ¿sabéis cuál es? Es que nuestro cerebro empieza a convertir el tarot en un diccionario. Y el tarot, evidentemente, no es un diccionario. Porque, a ver, entre tú y yo, dime una cosa. ¿La palabra amor significa exactamente lo mismo para una persona que acaba de enamorarse que para alguien que acaba de sufrir una traición? Evidentemente no. La palabra es la misma, pero la experiencia cambia completamente, pues con los arcanos ocurre exactamente igual. La torre, por poner otro ejemplo, puede representar una crisis, pero también puede representar una liberación, o el derrumbe del ego, o la caída de una máscara, o incluso el momento en el que una persona por fin deja de sostener una vida que no era auténtica. Entonces, te pregunto, ¿cuál es el significado correcto de todos estos que te he expresado? Pues la respuesta es que son todos y ninguno. Porque dependerá del contexto, dependerá del consultante, dependerá de la pregunta, dependerá de las cartas que acompañan y sobre todo también va a depender del momento vital que está atravesando. Por eso en Kilion no enseñamos a memorizar cartas. Enseñamos símbolos, porque cuando entiendes el símbolo ya no necesitas recordar una lista infinita de significados y ya no dependes de la memoria y por lo tanto no te quedas en blanco. Empiezas a comprender el lenguaje del tarot. Error número 2. Buscar las respuestas fuera. Este también es otro clásico, otro error muy habitual. Pensar que el tarot tiene todas las respuestas y que el lector, es decir, aquella persona que hace la lectura, es quien las posee. Pero ahora vamos a hacer una cosa, porque quiero proponerte algo completamente, una idea totalmente diferente. Si yo te dijera que las respuestas siempre han estado dentro de ti, que están siempre dentro del consultante, fíjate, las cartas únicamente crean el espacio para que esas respuestas puedan aparecer. Es exactamente igual que hace un terapeuta. Un buen terapeuta no vive la vida por ti. Que quisiera, tampoco podría. Pero tampoco un buen terapeuta va a tomar decisiones por ti, ni tampoco va a pensar por ti. Lo que sí va a hacer un buen terapeuta es que te va a ayudar a mirar aquello que todavía no estás viendo. Pues con el tarot ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando un consultante pregunta, ¿voy a cambiar de trabajo? La verdadera pregunta muchas veces no es esa. Quizás sea, ¿por qué sigo sosteniendo un trabajo que me hace infeliz? ¿Qué miedo me impide dar el paso? ¿Qué parte de mí cree que no merece algo mejor? Fíjate cómo cambia completamente la lectura. Porque ya no estamos buscando una predicción.
Estamos buscando comprensión sobre lo que nos está ocurriendo. Y cuando aparece la comprensión, la persona empieza a recuperar su poder, porque en ese momento deja de depender de lo que digan las cartas y empieza a escucharse a sí misma. Y eso, fíjate, es uno de los mayores regalos que puede ofrecer el tarot. Error número 3. Bueno, este es el error del que menos se habla, pero también es muy importante, al igual que los otros dos. Y sin embargo, como ya digo, es probablemente el más importante. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que no nos ha enseñado que nos ha enseñado a mirar muy deprisa. No tenemos tiempo para observar. No tenemos tiempo, no tenemos para detenernos, para respirar, para mirar sin esa imposición. ¿Por qué? Porque observar exige tiempo, presencia y la capacidad de no precipitarte a la hora de emitir una respuesta. Porque respirar implica que el cuerpo necesita espacio para registrar sensaciones, intuiciones y resonancias. Y porque la carta revela más cuando no la obligamos a confirmar lo que ya creemos. Y observar implica detenerse, respirar, mirar sin querer encontrar inmediatamente una respuesta. Cuando colocas una carta delante de ti, pregúntate, ¿qué ves? Pero no lo que pone en el libro, no lo que alguien dijo en un curso. ¿Qué ves tú? ¿Qué emoción aparece? ¿Qué detalle llama tu atención? ¿Hacia dónde mira el personaje de esa carta? ¿Qué colores predominan? ¿Qué elemento aparece repetido? ¿Qué sensación te produce? ¿Te genera calma? ¿Incomodidad? ¿Alegría? ¿Tensión? Cada una de esas respuestas ya forma parte de la lectura, porque el tarot, aunque no lo creas, también te está leyendo a ti. No solo eres tú la persona encargada de leer las cartas también despiertan aspectos de tu inconsciente. Y cuanto más desarrollas tu capacidad de observar, más profunda se vuelve la lectura. Leer el tarot no consiste en responder rápido, consiste en aprender a mirar despacio. Porque cuando aprendes a observar, empiezas a descubrir detalles que antes eran invisibles. Y ahí es donde aparece la verdadera interpretación. Porque ver es observar la carta sin interpretar de inmediato, ni tampoco tratando de imponer unos significados previos. Sentir es reconocer la emoción, la sensación corporal y la intuición que se está activando con esa carta que tienes delante de ti. Y relacionar finalmente es unir el símbolo y la emoción con la historia, con la pregunta y el momento del consultante. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿cuál es el secreto para leer bien el tarot? Mi contestación siempre es la misma. No consiste en tener más memoria. Tampoco, fíjate, tampoco es tener un don especial. Ni siquiera es ser vidente. Es aprender a observar, comprender el lenguaje simbólico y confiar en que las respuestas más importantes no vienen de fuera, sino que surgen de dentro, emergen desde el interior del consultante cuando las preguntas son las adecuadas, porque el tarot no es una colección de respuestas prefabricadas, es un diálogo entre el símbolo, el inconsciente y la conciencia. Y cuando entiendes esto, dejar de echar las cartas para empezar a acompañar procesos de transformación. Y ese es el momento en el que el tarot deja de ser una técnica y se convierte en un verdadero camino de autoconocimiento y evolución personal. Bueno, más claro todavía, ¿verdad? Bien. Bueno, pues vamos a hacer la primera práctica. ¿Vale? Fijaros, voy a coger una carta. Y en este caso, he elegido la estrella. ¿Veis? Bueno, este es el tarot Rider-Waite, para que no lo conozca. ¿Vale? Bien, estoy viendo la carta de la estrella. Entonces quiero que te preguntes qué es lo que ves cuando ves esta carta. ¿Qué emoción sientes? Estoy preguntando qué ves, qué sientes, no
No cojáis argumentos, ¿vale? Quiero que conectéis desde ese lugar. ¿Qué veis? ¿Qué sentís? ¿Con qué os conecta esta carta? Y la última pregunta, ¿qué parte de tu vida refleja? Y me podéis escribir en el chat. Si queréis, os repito. Mirando a esta carta, por ejemplo, la estrella, ¿qué ves cuando miras esta carta? ¿Qué sientes cuando miras esta carta? ¿Con qué te conecta? Y la última pregunta, ¿qué parte de tu vida refleja? Bien, voy a ir leyendo que ya habéis escrito. Vale. Las más positivas, sueños realizados, éxito. Vale, con mi interior, evolución, con trabajo, interna mi evolución, realización, refleja mi interior. Bien. Y ahora os voy a develar un secreto. No me lo puedo creer, la he pensado al principio de la clase. Conectar con el campo. Vale, veo aguas, emociones, esperanzas, logros, libertad y señal. Bueno, voy a comentar un secreto con respecto a esto que ha pasado. ¿Vale? Aquí ha ocurrido algo de lo cual no habéis tomado conciencia, pero vuestra propia magia ha actuado. Es decir, desde dentro habéis conectado con una carta y habéis tenido una respuesta. Y esto es una prueba más de algo que evidentemente todos y cada uno de nosotros somos capaces de hacerlo, que es coger una carta, escoger o elegir bien las preguntas que hacemos y desde esa elección correcta de esas preguntas y respuestas, también tener esas respuestas que sin lugar a dudas nos hablan de crecimiento. Esto es fundamental. Pues esto que acabo de hacer ahora con vosotros, este pequeño ejercicio, esta práctica, os he guiado para hacer una práctica que acabáis de hacer vosotros y que, como veis, podéis hacerlo. Y por eso siempre es tan importante que cuando hacemos cualquier tipo de práctica, sea del tipo que sea, es muy importante ver la persona que te guía. En este caso, fijaros la pregunta que os he hecho con una carta, las preguntas de evolución de conciencia. ¿Por qué? Porque desde ese lugar, las respuestas que vas a obtener, tanto si es para ti mismo, como era en este caso, que esta carta era hacia vosotros y hacia vosotras mismas, como si es hacia otra persona, van a ser prácticas que os van a ayudar y van a ayudar a otras personas, ¿vale? Y además, fijaros cómo también aquí hemos hecho una práctica que se ha visto muy clara, cómo una misma carta puede despertar cosas distintas en distintas personas. Es decir, hemos corroborado de manera empírica, de manera científica, lo que he afirmado antes, que una misma carta puede transmitir emociones o tener mensajes distintos. ¿Lo veis? Y a su vez, cómo esa carta está estableciendo esa conexión con nosotros. Vale, una mujer en conexión, fluyendo, mostrándose como es, siento equilibrio entre el cielo y la tierra, el espíritu y el cuerpo, me conecta con la vida, refleja el equilibrio de la vida. Muy bien. Bien. Bueno, pues siguiendo ahora el siguiente paso, si me lo vais a permitir, voy a aprovechar aquí que hoy soy doblemente afortunado también porque hoy cuento también con personas que ya han confiado en mí y también han confiado en la formación de tarot que imparto. Y voy a dar el paso a Sofía para que nos cuentes cómo ha sido, cómo es tu experiencia con el tarot y con la formación que... Pues para mí el haber hecho la formación de los arcanos mayores, porque están pendientes los menores, yo había hecho otras formaciones. Siempre he tenido un amor, ¿no? A veces no correspondido con las cartas, pero si algo me enseñó Francisco Javier con el curso que imparte, es justamente dejar la mente a un lado, ¿no? Que esas cartas me conectaran con su simbolismo,
con el inconsciente y lógicamente con eh, al final para mí es como un camino de autoconocimiento. Más que lo que siempre se ha dado al tarot de predicción, de oráculo, justamente es todo lo contrario. Y Francisco Javier, cuando da el curso, la formación, hace hincapié, y si no que me corrija, en algo muy importante. La persona cuando entra, digo entra o conecta para que le hagas una tirada, tiene que salir con herramientas, tiene que salir con implicación, implicación en uno mismo, tiene que salir con otra visión, ¿no? Para que conectando desde tu ser, tú puedas ponerlo en práctica. Es decir, el tarotista te acompaña en la lectura, te acompaña en tu proceso. Por algo se le llama el camino del héroe, ¿no? A, que además son muy bonitas las meditaciones que él va haciendo a lo largo de cada carta, porque justamente te ayuda a conectar con ese simbolismo. Es como, bueno, esto es muy mío, ¿no? No sé lo que pensáis. Es como si te metes dentro de la carta. Y al meterte dentro de la carta, te está dando un significado, como muy bien dice él, depende del momento en el que estás también. Y por eso no son sentencias, gracias a Dios, ¿no? Porque hoy estás aquí, pero mañana o dentro de un mes estás de otra manera. Entonces las cartas te ayudan a conectar con lo que tú ya sabes, pero que muchas veces lo desconoces. Y el tarotista te tiene que ayudar a poner eso en la mesa para que tú salgas de la tirada reforzada y no con una sentencia, sino con una implicación. Entonces, la forma en que él lo imparte para mí es eso, porque resuena muchísimo con esa honestidad y con esa forma de enseñar a que cada uno sepa sostenerse, no dependa del tarotista para tomar decisiones, ni mucho menos. Entonces, todo lo que sea que te ayude a alguien a través, en este caso del tarot, en tu crecimiento, para mí eso no tiene precio. ¿Por qué? Pues porque te ayuda a crecer, no te ayuda a depender. Muchas gracias, Sofía. Sí, no tengo que corregirte nada. Todo lo que has dicho lo he dicho ya muchas veces, o sea que no hay nada que corregir. Pues muchas gracias, Sofía. Es que es verdad, es verdad. Es decir, y a mí es curioso, Francisco Javier, si me lo permites, porque a veces conectando con los pacientes y demás, o en canalizaciones, historias, me vienen cartas de tarot. Me vienen cartas porque la simbología me está diciendo algo para esa persona, no el significado. Claro que hay que aprender un poco cada carta qué significado tiene, evidentemente, pero si algo siempre todos los cursos, la mayoría acontecen, es que parece que te tienes que aprender el diccionario de la carta y eso no te conecta. Eso no te conecta, por lo menos con autenticidad. Y tú eso lo sabes hacer y no te doy la coba, pero es que te nace. Y entonces cuando a uno le nace lo sabe transmitir. Pues muchas gracias por tus palabras. Gracias. A ti por enseñárnosla. Vale. Ketty creo que está también. ¿Puedes dar tu testimonio, Ketty? Haz el favor. Sí, hola a todos. Mi testimonio, bueno, aparte de estar de acuerdo completamente con todo lo que ha dicho mi compañera, ¿no? de curso, pues mi testimonio es que el tarot ha sido para mí una herramienta muy importante. No esperaba que fuese tan importante para mí. Me ha ayudado mucho a conocerme a mí misma y a saber meterme dentro de la carta, como bien ha dicho la compañera, y poder transmitir mirando a la persona a la cara, ¿no? Y transmitir en ese momento lo que siente y cómo lo siente, pero no con esa imposición, ¿no? Sino, para mí el tarot es una transformación, te ayuda a transformar, ¿no? Con sus predicciones, pues te ayuda a que la persona tome sus propias decisiones desde lo que tú vas diciéndole, ¿no? Desde lo que tú vas leyendo, desde lo que tú vas viendo en la carta a través de su mirada, porque yo me fijo en la mirada de la persona, en la cara, en cómo... Y la carta es la que me guía, vamos.
Yo pongo la mano en la carta me guía, no sé por qué, pero es así. Yo me he encontrado un elemento que aparte de, yo todos los días la utilizo para mí y me ayuda. Y es cierto todo, todo. Y las cartas, es verdad que no te pueden decir que una carta te va a durar la previsión 7 días, ni una semana, ni 5 días, ¿no? Porque yo que me lo hago todos los días, cada día me sale una carta diferente. Yo a lo mejor cojo una carta para el día, para que sea mi compañera. Y esa carta me acompaña todo el día, va conmigo a todos sitios donde yo voy, ¿no? Y cada día es una carta diferente. Son 24 horas, ¿no? Y cada día a lo mejor repito la carta a los 2 o 3 días, pero no significa lo mismo. Ese día me va a decir otra cosa diferente y es la misma carta. Entonces ahí podemos ver que la carta misma te va a dar, según el momento, según el día, las predicciones van a ser diferentes. Lo que la carta te indica va a ser diferente completamente. Ahí van a entrar tus sentimientos, el cómo te encuentres, todo, todo. A mí me está ayudando mucho en mi transformación, a sanarme, a todo, ¿eh? Porque voy cogiendo como si fuese el tarot una guía, una pequeña guía, algo así, algo así. Así que yo darte las gracias por entrar en este mundo. Ya conocía las cartas de la baraja española hace tiempo, pero muchos, muchos años. Quiere decir que sentía el llamado de las cartas. La baraja española la dejé hace muchos años, que no la cojo. Y ahora cuando he cogido el tarot he visto que sí, que lo necesitaba, que parece que me faltaba algo dentro de mí, que necesitaba eso ahí, esa herramienta, ese manual ahí delante, esa guía. Así es que muchas gracias, Francisco Javier, por todo lo que nos enseñas, cómo nos lo estás inculcando y todo, todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ti por valorarlo y apreciarlo, ¿no? Porque es algo que lo hago con mucho amor, lo hago como sé, no podría hacerlo de otra manera, y lo comparto desde el lugar que entiendo que me está ayudando a mí y ayuda a las personas, ¿no? Con corazón, con honestidad, como dijo antes Sofía, y de la única manera que sé. Entonces, gracias también por valorarlo y por tu testimonio. Gracias, Ketty. Gracias. Y me parece que está María José. No sé, está María José. Hola, A ver dónde estás. acabo de llegar. Justo a tiempo, María José. A ver si me oyes para poner el. Está poniendo los cascos. ¿Me escuchas ahora, María José? Ahora sí, Todo tuyo. pues verás, para mí el tarot ha sido un descubrimiento, porque yo no había tenido contacto con él. Es más, no creí que pudiera decir nada. Era una serie de figuras, pues bueno, pues muy bien. Pero no le había visto nunca una interpretación porque nunca me había acercado a ese mundo. Sin embargo, un descubrimiento, es muy interesante. Es muy interesante sobre todo por la manera que tú lo enfocas. Si vas desmenuzando, pues lo que ves es la percepción que tienes, que además todos los días no es la misma, pero ahora mismo todavía estoy muy verde yo en esto, pero sí que ha sido un descubrimiento. Y me está gustando y me lo estoy tomando con interés. Y bueno, espero seguir aprendiendo. Muchas gracias, María José, pero me vas a permitir que haga una puntuación, que haga una matización, mejor dicho, porque tanto Ketty como yo sabemos que no estás tan verde, que hace buenas lecturas, pero bueno, te lo dejaré estar ahí, pero nosotros sabemos que no es así. Vale, pero es interesante. ¿Y sabes por qué? Porque también te enseña a mirar a la persona que tienes enfrente, no solo la carta, te enseña a mirarla y, y capta quizás más cosas que todavía que con la carta sola.
Así que muy agradecida, de verdad. Pues muchas gracias a ti por confiar y valorar lo que en este caso hago a través de las cartas. Bien, bueno, ahora que la había apagado se me cuenta, vamos a seguir, vamos a dar otro pasito más. Si os dais cuenta, en lo que se refiere a los arcanos mayores, esos 22 arcanos mayores, lo que realmente nos están reflejando es algo que antes, como Sofía bien lo sabe ya también, la ha dicho antes también, que es el viaje del héroe. Realmente a través de esos 22 arcanos mayores se refleja lo que es la propia aventura de la vida. O sea, cada arcano realmente, cada uno de ellos, nos refleja o podemos estar en distintos puntos de nuestra vida, pero lo que sí os puedo garantizar es que por ahí hemos pasado o vamos a pasar todos. Por eso es tan importante, ¿no? Ya de hecho Carl Jung ya tenía un libro de tarot también y ya casi en los últimos momentos de su vida también él empezó a profundizar por el tarot también, ¿no? Y ahí hablaba también del tema de los arquetipos. Es decir, el tarot realmente es un mundo en sí. Es un mundo en sí, está reflejado por lo yo creo que es toda la existencia. Por eso es tan importante y tan necesario el poder acercarse al tarot y acercarse sabiendo que uno se va a meter en un territorio muy vasto, muy extenso, un territorio amplísimo, como podría parecer a aquellas personas que llegaban en los carromatos en lejano oeste, ¿no? Como podían tener esa imagen, ¿no? Un territorio inhóspito, pero a la vez lleno de oportunidades. Pues a mí me gustaría que os plantearais que el tarot es precisamente eso, como esos primeros colonos que llegan a esas tierras que en ese momento estaban asediadas, o bien por los militares ingleses, españoles, franceses, holandeses, etcétera, etcétera, y también que estaba por los indios, y cómo esos primeros colonos se aventuran en el oeste ante un paisaje amplísimo y cómo desde ese lugar tratan de conectar con todo eso, se atreven a indagar, apuestan por algo distinto. A mí sería lo que realmente me gustaría. Si hoy saquéis esa conclusión de que el tarot realmente merece la pena ir a su encuentro, pero hacerlo libre de los conceptos, libre de cómo tiene que ser, o sea, permitirnos descubrirnos y que el tarot nos descubra a nosotros mismos, creo que sería algo muy importante. Permitirnos descubrir el tarot y que el tarot nos descubra a nosotros mismos, ¿vale? Yo creo que sería algo como realmente muy importante, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer otra práctica. Tiene que haber más prácticas. Un voluntario. Vale. Pues la más rápida, la que he visto más rápida, ha sido María Ángeles. ¿Vale? Te voy a sacar 3 cartas, María Ángeles. ¿Vale? Y te voy a decir la pregunta y voy a hacer una demostración de una interpretación. ¿Vale? Siente, María Ángeles, y cuando sientas que tengo que parar, paro. Para. ¿Cuántos montones, María Ángeles? 1. 1, vale. Ahora te digo lo que es. ¿Vale? Bueno, voy a hacerlo con 3 cartas. Ahora te la voy a mostrar y te voy a hacer la lectura, ¿vale? Mira, las 3 cartas que le han salido a María Ángeles es esto, que es la carta de la luna, la de la estrella y el ermitaño. Y la pregunta que la pregunta que voy a hacer a las cartas para que me contesten sobre María Ángeles, ¿qué necesita ver el alma de María Ángeles para poder avanzar? ¿Vale? Entonces, fijaros. Para mí esta primera carta lo que significaría, luego ya tú si quieres ya me das la réplica, como se suele decir. Para mí, ¿qué significa esto? Pues yo lo que veo en esta carta que ahora mismo es integrar un momento en el cual puede haber un momento en el cual puede haber una cierta división, puede haber una cierta controversia, puede haber distintas situaciones en las cuales a veces, por la propia situación, por la propia inestabilidad, a veces lo podemos ver
como esta especie de perro marrón que está mirando como hacia ese sol, que parece que está sonriendo, o la podemos ver como esta especie de zorro o, bueno, animal salvaje, no lo sé, con amarillo que está como mirando como esa luna que está como con la cara enfadada, ¿no? Para mí, el significado que tiene esta primera carta es que lo primero que tendrías que ver es como tratar de conciliar algo que evidentemente en tu vida tú sientes que estás de acuerdo y conforme contigo mismo, con otra parte que puedes tener algún tipo de discordancia o con algún tipo de situación que de alguna manera u otra ahora mismo no es la situación que quieres, pero la vida te está diciendo, bueno, tienes que parar, tienes que mirarlo esto y tienes que afrontarlo, ¿no? Y desde aquí tienes que sacar una conclusión, ¿vale? De una manera u otra. Después, fíjate, para avanzar, ¿qué es lo que ocurre? Para mí, de esta carta, si María Ángeles hace eso, que es lo que necesita ver su alma para avanzar, evidentemente, fijaros, aquí tiene el equilibrio. Total. ¿Por qué? Porque surge una nueva estrella. La estrella tiene que ver también con la era de Acuario, pero surge también una capacidad en la cual ella todavía va a encontrar más fuerza, va a estar más empoderada. Es decir, es solventar una situación en la cual ahora mismo te sientes como dividida para que una vez que solventes y a lo mejor te posiciones o pongas límites, eso ya lo sabrás tú, no hace falta tampoco compartirlo, pero ahí sí surge el equilibrio. O sea, la vida te está diciendo, para poder avanzar primero esta situación, con esta carta de la luna hay que poner esos límites, hay que encontrar ese equilibrio, ¿vale? Porque sale esta carta. Y luego finalmente, ¿qué sale? La carta del ermitaño, es decir, la luz. O sea, se mantiene esa luz. Una vez que tienes todo eso, que has sabido cómo poner ese límite, que has sabido poner ese lugar, que de una manera u otra has encontrado ese equilibrio, que ha salido esa mejor versión de María Ángeles, es mantener esa luz, como el ermitaño, para que no se apague ese foco. Y además, en este caso, como la carta número 9 también me está hablando como de un nuevo comienzo. Entonces, de una manera u otra, a ti te cobra sentido lo que te estoy diciendo, no hace falta que expliques. Totalmente, totalmente. Sí. Pues eso es. Fijaros, si me permitís, en ningún momento le he preguntado nada a María Ángeles. María Ángeles, ¿estás tú aquí? No hemos hablado de nada, ¿verdad? Esto No. no está pactado, no hemos dicho te voy a hacer la lectura, nada de eso. Simplemente, sin que ella me preguntara, sin tratar de leer el cuerpo, sin tratar de sacarle ningún tipo de información, me he limitado a confiar. He hecho la pregunta, he confiado en mis guías, he confiado también y me he permitido canalizar de una manera u otra ese significado. Como veis, cuando realmente actuamos desde ese lugar, desde esa confianza, con un mensaje que habéis visto en todo momento, que es un mensaje, tú no lo has entendido como nada negativo ni que te condicionara, ¿verdad, María Ángeles? Para nada. Tampoco se ha desvelado nada, pero ella le ha servido, a ella la ha cuadrado y no necesitamos más. No hay que indagar. Un buen tarotista, una buena tarotista no trata de sonsacarte la información, no trata de leerte el cuerpo, no trata de una manera u otra de que tú o a través de los gestos que haces le digas esto, le digas lo otro. Un buen tarotista hace esto, confía, se abre al campo y confía en lo que va a salir y en la interpretación que va a hacer. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ti también por abrirte y permitir esta práctica. Gracias. Y esto está al alcance de todos. Yo no soy mejor que nadie. Tampoco peor, ¿eh? Pero no soy mejor que nadie. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿cómo vais? ¿Qué os ha parecido la lectura? Gracias, María Ángeles. ¿Qué os ha parecido bien? ¿Habéis visto cómo se puede hacer las lecturas? Como ya digo, sin sonsacar la información, sin necesidad de tener una información previa tampoco, sino simplemente confiando y abriéndose al campo. Y desde la honestidad y desde ese lugar, sí conectamos con el campo. Y seguramente, ahora no lo vamos a hacer, pero si hiciéramos otra práctica y con otra persona distinta, aunque hiciéramos la misma práctica y salieran las tres mismas cartas, el significado no sería igual. Porque no lo sientes igual, no lo canalizas igual, ¿vale? Bien, ¿cómo vais? Antes de que pasemos
a la siguiente fase. ¿Cómo vais? Escribidme en el chat. Muy bien. Bien. Muy interesante. Gracias. Bien. Interesante. Bien, bien. 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 Bueno, pues vamos a continuar. Aún queda, sí, queda más, evidentemente. Y vamos a pedir ya el último vídeo. Si me lo permitís, vamos a poner el último vídeo. Todavía no acabamos, ¿vale? Después de este vídeo todavía no acabamos. Todavía queda más, queda un poquito más. Pero si me permitís, voy a poner un vídeo en el cual voy a explicar cómo es un poquito esta formación que hacemos de tarot, ¿vale? Si me lo permitís, voy a poner este vídeo, ¿vale? Sigo diciendo que las lecturas debían ser como dices. Bueno, yo no sé si debían de ser, pero yo es la manera que la entiendo y es la manera que veo que conecta con las personas. Cuando las lecturas se hacen desde ese lugar y sobre todo se hace desde esa libertad. Que la persona sepa que la pelota está en su tejado. Fíjate, te voy a hacer una pregunta. Si ahora dentro de 6 meses siguieras exactamente igual que hoy, ¿te sentirías satisfecho? ¿Te sentirías satisfecha? ¿O sentirías que dejaste pasar una oportunidad que podía haber cambiado muchas cosas en tu vida? Porque hoy te voy a decir una cosa, hoy no has venido solamente a aprender tarot. Has venido porque en el fondo hay una parte de ti que siente que puede aportar mucho más al mundo y quizás todavía no sabes cómo. Cada vez más personas buscan respuesta, están buscando orientación, buscan terapeutas, buscan acompañamiento. Estamos viendo unos tiempos en los cuales necesitamos la ayuda de los demás y necesitamos estar bien formados. Y el tarot se está convirtiendo en una de las herramientas más demandadas. Pero ocurre algo, como pasa también con otras disciplinas. Hay muchas personas leyendo cartas y muy pocas realmente saben interpretar el lenguaje simbólico. Y ahí es donde aparece la diferencia. Yo quiero formar a profesionales, a personas que sean capaces de acompañar en procesos, de ayudar a otras personas, de integrar el tarot con la psicología, con la astrología, con el coaching o con cualquier otro tipo de terapia, que utilicen el tarot como una herramienta de transformación, porque el mundo necesita profesionales conscientes, no personas que memoricen significados. Y es más, voy a decirte algo que normalmente nadie dice. Sí, también puedes vivir de ello, como tarotista. Cada día miles de personas buscan consultas de tarot. Esto no es un secreto, es la realidad. Y cada vez buscan a más personas que sean profesionales serios. No personas que adivinen el futuro, sino personas capaces de acompañarles con responsabilidad. Muchos de nuestros alumnos y alumnas comienzan, como comenzamos todos al principio, leyendo para familiares, luego pasamos otro paso más que es leyendo para amigos y después llegan las primeras consultas y sin darse cuenta empiezan a generar ingresos haciendo algo que aman. Y no es una cuestión de dinero. Lo más bonito realmente es cuando haces una consulta, es escuchar frases como gracias, necesitaba escuchar esto. Hoy entendí algo que llevaba años intentando comprender. Esta tirada, esta consulta ha cambiado mi manera de verme. Y eso, créeme, y te lo digo desde el corazón y desde la experiencia, no tiene precio. Por eso no es un curso para aprender significados, es una metodología completa donde vas a aprender a ver, a sentir y a relacionar, para interpretar cualquier arcano con profundidad. Y aunque nunca hayas estudiado tarot y aunque creas que no tienes intuición, te voy a decir una cosa, la intuición también se entrena.
Si has sentido que esta formación puede ser para ti, fíjate lo que te voy a decir, no quiero que compres de manera impulsiva. Prefiero conocerte. Quiero saber realmente en qué punto estás de tu vida, qué es lo que estás buscando y si realmente esta formación te puede ayudar. Por eso, durante estos días voy a abrir unas pocas conversaciones de claridad totalmente gratuitas. Una conversación personal conmigo, entre los dos, sin compromiso, simplemente para ayudarte a descubrir si este camino, si el tarot es para ti. Y si al terminar vemos que la formación puede ayudarte, te explicaré cómo puedes acceder a ella. Y si no, bueno, pues te vas a llevar igualmente claridad para tu camino, que no es poco. Porque antes que vender un curso, prefiero que tomes una buena decisión. Nos vemos al otro lado. Ajo, almas poderosas. Bueno, pues ya lo habéis visto, ¿vale? Vamos a abrir ahora un tiempo para que todas aquellas personas que estéis interesadas, pues podáis tener una sesión de una conversación de claridad en el cual veamos si realmente este curso de tarot es para ti, en el cual os pueda explicar de manera clara y abierta todo el contenido que tiene, ¿vale? Y ahí tú ya libremente decides si quieres entrar en la formación o no. Y si no, ya digo, como mal menor, vas a tener esa conversación conmigo en la cual vas a tener esa claridad que nunca, nunca, nunca está de más. Vale, os han pasado ahora en el chat, han pasado ahora un link en el cual podéis reservar, digamos, podéis, si estáis interesados, podéis tener esa sesión de claridad, ¿vale? En la cual, pues, hablaré con cada uno de vosotros a título personal y veremos qué punto estáis y si realmente es el momento ahora para este curso de Arcanos del Tarot, ¿vale? Vamos a dejar un poquito tiempo, no os vayáis, por favor, porque todavía queda la última sorpresa. Y en vista de lo que habéis visto, ¿qué pensáis? Escribir en el chat, ¿cómo lo veis? ¿Qué os ha parecido? Y os recuerdo que todavía queda una sorpresita más, pero para los que lleguéis hasta el final. ¿Qué os ha parecido el encuentro de esta tarde? ¿Cómo lo veis? El tema de la formación, si estáis interesados, interesadas. Y en el caso de que estéis interesados, interesadas, ahí tenéis ese enlace en el cual podéis clicar. No, no hace falta que me vean los folios. No hace falta, Sofía, no hace falta. Y sí, llegará el arcanos menores. Llegará. Bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo veis ahí? ¿Estáis ya, personas, estáis reservando? Ahí os recuerdo que tenéis aquí el enlace. Bien. Vale, ya me dice el equipo que ya está gente reservando. Bien. Seguir reservando ahí. Vale. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía.
Bien. Bien, bueno, chicos, chicas. Fijaros lo importante que es muchas veces. También yo creo que aquí en esta parte creo que es un poco como un poco Quijote. Lo voy a explicar, porque no quiero renunciar a ello. Porque precisamente aunque mi relación con el tarot no fue un flechazo a primera vista, ni fue algo que, digamos, me enamoró desde el primer día, pero sí me siento un poco Quijote porque tengo tal conciencia de que el tarot puede ayudar tanto y tanto y tanto, de que se puede ayudar desde un lugar de conciencia, de que es un elemento que se puede empoderar tanto, que muchas veces me siento en la labor como de ese Quijote. Porque cuando ves que algo que has empezado a amar a lo largo del tiempo, ¿no? Que es algo que, como he dicho al principio, he integrado con el paso de los años, para mí el tarot es algo que utilizo para todo, ¿no? Pero no desde la dependencia, pero sí como ese consejero, como ese aliado, ¿no? Que, como ya he dicho antes, te llega más, ¿no? Por lo que decía, pues a veces me siento como ese Quijote, ¿no? Cuando veo que de una manera u otra se le da ese mal uso, muchas veces se queda con una imagen peyorativa, ¿no? Como también pasa muchas veces con las distintas terapias no energéticas, ¿no? Que a veces salen cuatro frikis, ¿no? Y se quedan con esa imagen y ya todo el mundo es friki, ¿no? O con la parte chamánica, ¿no? Que dices que eres chamán y ya pues eres un chamán y ya estás con las drogas y estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, ¿no? O sea, en cierta manera me siento un poco como ese Quijote. Y yo creo que también, aunque no soy un abanderado de esto, pero sí desde ese lugar sí me gustaría. Y por eso creo que tengo también tanta conciencia. Y me gusta también esto que hago. Yo creo que necesitamos conciencia, sobre todo en este mundo también de lo que es el tema energético, porque si ya de por sí nos ponen zancadillas habitualmente, yo creo que es importante que las personas que estamos ahí, que nos estemos abriendo paso, que de una manera u otra tengamos la posibilidad de compartir y ayudar a que las personas evolucionen. Yo creo que es muy importante el tema de la conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que tarot bien utilizado, es una herramienta maravillosa, maravillosa. Y también quería romper una lanza, porque no lo he llegado a tocar, no lo he llegado a tocar, pero también contra ese prejuicio que yo a lo largo de mi vida me he dado cuenta que eso que te dicen es que no puedes tirarte las cartas a ti mismo, sí puedes tirarte las cartas a ti mismo, pero tienes que soltar la expectativa. Tienes que hacerlo desde un lugar en el cual, si yo tiro las cartas, o sea, cuando yo me pongo a tirar las cartas, realmente no tiro cartas para confirmar, no tiro cartas para que me digan esto no tengo que hacerlo. Si tiro las cartas, lo hago con la objetividad. Y desde la objetividad me abro el resultado. Y me funciona. Y me funciona. Pero porque soy honesto con todo esto. Por lo tanto, también quiero romper esa lanza de toda esa gente que dice que no te puedes tirar las cartas a ti mismo. Igual que no te puedes hacer terapia a ti mismo. Mentira. Sí puedes hacerlo siempre y cuando sepas mantener una distancia. O romper esa lanza que dicen que si tu pareja y tú os dedicáis a lo mismo y sois terapeutas, no podéis hacer la terapia juntos, porque luego lleváis los problemas a casa. Mentira. Si tú estás trabajado, si tu pareja está trabajada, tú puedes hacer terapia y no llevártelo a casa. Porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues con el tarot pasa exactamente igual. Si tú partes desde la honestidad y te abres y confías, asumes el resultado, pero no manipulas, no tiras para confirmar, no tiras para desmentir. Y ahí, en esa senda, si te conviertes en un buen tarotista tanto para ti como para los demás. Eso también es importantísimo. ¿Vale? Bueno, chicas, chicos, ¿cómo vais? Bien, ¿seguís escribiendo? Bien, ¿vale? Bien. Bueno,
No sé si alguien quiere comentar algo, quiere hacer algún tipo de apreciación. A ver, si alguien de las personas que ha estado aquí, salvo las personas que ya han hecho un testimonio, si alguien quería decir... Vale, voy a contestar ahora. Sí, voy a contestar primero esto. Vale, ¿qué diferencia hay entre un tarotista y un vidente? Pues te voy a decir, entre un tarotista y un vidente, te voy a decir que puede haberlas y no puede haberlas. Me explico. Tarotista puede ser un vidente que utiliza el tarot como herramienta, como vehículo para hacer esa videncia. Y vidente puede ser vidente siendo tarotista o no siendo tarotista. Pero realmente, si te das cuenta, lo que te tienes que dar, lo que cobra más realmente importancia es la función que hace. O realmente cómo transmite el mensaje. Es decir, puede ser un vidente muy bueno, por ejemplo, y que a la hora de transmitir el mensaje lo transmites muy filtrado, lo transmites de una manera u otra que sea muy condicionado el mensaje, y aunque tengas una gran capacidad de evidencia, el mensaje que llegue sea distorsionado y no sirva para crecer, o viceversa con el tarotista, ¿vale? Puede ser igual, ¿vale? Y entonces lo más importante siempre es que la interpretación que tú hagas, esa interpretación sea una interpretación de crecimiento para la persona. A mí me gusta decir que tanto a la hora de si eres vidente, como si eres tarotista o como si haces cualquier otro tipo de terapia, si la persona que llega a tu consulta, sea cual sea la terapia que haces, si sale exactamente igual, seguramente ha pasado algo. Mejor dicho, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Pero si sale removida o si en un determinado momento hay un cambio de conciencia, significa que tu trabajo ha sido efectivo. Entonces, eso sí que es importante. ¿Vale? Y para que eso ocurra, tanto si eres tarotista como si eres vidente, tienes que estar abierto al campo, confiar y permitir que las cosas sucedan, sin llevar el control de la situación. Cuando llevamos el control de la situación tenemos un serio problema. ¿Vale? Pero se puede ser tarotista, vidente, vidente, tarotista, bueno. Realmente yo creo que son, muchas veces los podemos ser tarotista, vidente, bueno. ¿Cuántas personas quedan por escribir? ¿Queda alguien por escribir? A ver. Si queda alguien por escribir, que me lo diga. Antes de nada. Sí, escuchar fundamental. Escuchar y luego lo que tú digas es súper importante. Importante un detalle, ¿vale? Que para las personas que escriban van a tener un acceso que solo vamos a dar en la llamada, ¿vale? Un acceso especial, importante. Escribir, como todo, tiene premio, ¿vale? Bien, ¿queda alguien más por escribir? Si queda alguien, que lo escriba en el chat. Bueno, que haya para siempre tampoco. Pero vamos, que escriba, que nos diga algo. Tampoco le vamos a poner ese castigo. Bueno. Vale, vale, broma. Sí, sí, se ha entendido, no te preocupes. Lo hemos entendido todo perfectamente. Bueno, pues vamos a ir poniendo punto final y antes, evidentemente, un regalito como no podía ser otro. ¿Por qué? Porque en Quilio somos así. Algo muy sencillito. Y también, una vez más, para refrendar todo lo que hemos dicho, todo lo que he comentado a lo largo de este evento, vais a elegir una carta 1,
2 y 3. 1, 2 y 3. Y os voy a decir el mensaje de la carta 1, 2 y 3. O sea que pensarlo, escribirlo en el chat. Bien. No, no se elige la carta, no. Se elige un número, el 1, el 2 o el 3. No funciona así. Vale. Bien. Bien. Bueno. Bien. Muy bien. Muy bien. Las cartas son así y a veces quieren seguir saliendo una y otra vez las cartas. Bueno, para aquellas personas que habéis elegido el número 1, ¿cuál es la carta? El ermitaño. ¿Qué es lo que nos está hablando esto? Cuando sale la carta del ermitaño nos está hablando, por un lado, de la propia luz que tenemos, pero también nos está hablando del recogimiento. Aquellas personas que habéis elegido la carta del número 1, la invitación es también a que os recogéis. Seguramente lleváis un tiempo en el cual estáis muy expuestos hacia afuera, estáis en plan como muy extrovertido, o quizás necesitáis ese tiempo de parón, de pausa, en el cual evidentemente hay que mirar su propia luz. Fijaros, si hay algo curioso en la vida, que a pesar de que nos han vendido y nosotros hemos comprado también ese argumento de que siempre hay que hacer, muchas veces los grandes avances de la vida ocurren en el momento en el que paramos, en el que tomamos una distancia, en el que reflexionamos. Yo te invitaría a que pongas luz a una situación, a algo que seguramente de momento no eres capaz de ver, no eres capaz de observar. Obsérvalo, permítete esa situación que está en este momento no estás digiriendo, que no estás acabando de ver esa solución, permítete tomar una distancia. Permítete ver esa situación como si realmente, de manera objetiva, como si no fuera contigo la historia. Permite tomar esa distancia y te vas a dar cuenta de la luz que hay. Y también aplica esa sabiduría. Ya está bien de escuchar solamente la voz de otros. Empieza a darte valor, a dar seguridad, a posicionarte en la vida. Aquellos que habéis elegido el número 1, el momento es ahora, el lugar es ahora. Es el momento de darte luz y posicionarte ante los demás. La carta número 2. Fijaros qué carta más bonita también. La sacerdotisa. Fijaros porque la sacerdotisa está debajo de esas dos columnas judías, ¿vale? Que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero representan esas dos columnas judías. Y además la sacerdotisa, evidentemente, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de la sabiduría interior y la parte exterior. ¿Qué es lo que te está invitando a ti que has elegido el número 2? A que reflexiones, a que mires en tu interior, a que pongas en solfa todo lo que has aprendido, a que te des ese lugar, a que te permitas poner límites, tomar distancia, a que des tiempo al tiempo para que esos girasoles que están detrás finalmente den fruto. Además, te recuerdo que los girasoles tienen que ver también con este tiempo. Me parece que son girasoles. No, perdón, son piñas. He visto girasoles, pero bueno, también no vale, son piñas. A que dé ese fruto, ¿vale? Permítete ese recogimiento y desde ese recogimiento y desde ese espacio que te das, con ese manto que está inundado, con esas emociones que están bordadas, que están cubriendo a esa sacerdotisa, permítete desde ese lugar actuar. Escúchate, cree en tu intuición, date ese lugar, dátelo. No esperes que nadie ni nadie te lo dé. No busques el reconocimiento, date el reconocimiento y el lugar porque lo mereces. Porque detrás de esta sabiduría hay mucha experiencia, hay muchos malos ratos, hay también momentos buenos, pero tu vida merece la pena. No permites que nada ni nadie la ponga en cuestión. Date ese lugar, confía en ti y apuesta por ti. Tú eres tu mejor inversión. No hay mejor inversión que tú. Y no hay amor más grande que el que te puedas dar a ti mismo o a ti misma.
Y por último, como os he dicho, las cartas son así. ¿Por qué las cartas deciden salir sí o sí? ¿Por qué deciden repetirse? No lo sé ni pretendo saberlo. Pero una carta que ha salido y que la hemos utilizado antes sigue empeñada en volver a salir. Pues vamos a escucharla. La estrella. Fijaros, la estrella, ¿qué es lo que nos está hablando? De permitirnos esa desnudez, de confiar en las estrellas, nunca mejor dicho, de encontrar ese equilibrio, de centrarnos realmente en ese equilibrio, en el dar y el recibir. Fijaros que tiene un pie en el agua y tiene otro pie en el césped, en la tierra, ¿no? Como nos está indicando ese equilibrio necesario, esa necesidad. La estrella también tiene que ver con este momento, con la era de Acuario, con encontrar tu lugar en el mundo. Si has elegido el número 3, la invitación es que no te difumines, que no te disuelvas, que no desaparezcas entre la multitud, que te des cuenta de todo lo que tienes que compartir, que el mundo sin ti no es lo mismo. Igual que un grano de arena, cuando falta un grano de arena en la playa no es lo mismo, el mundo sin ti no lo es. Permítete encontrar aquello que te hace diferente, original, única, único. Y desde ese punto genuino, comparte la vida, sabiendo que puedes ser tú misma, tú mismo, independientemente de estés con personas o no, de las circunstancias que estés. Permítete, conquista tu lugar en el mundo. Permítete ser tú mismo, tanto si tienes la aprobación como si no la tienes de los demás, date tu lugar, porque si no te das tu lugar, nadie te lo va a dar. En ti está esa responsabilidad. Tú has venido a brillar, tú has venido a estar debajo de las estrellas, pero también a compartir ese agua, a compartir esa tierra, a compartir sinceramente esa desnudez que tienes, permitirte primero desnudarte con respecto a ti mismo o a ti misma. Y desde esa desnudez, desde ese lugar, permitirte ser tú misma, tanto si la aprobación viene como si no, ¿qué más da? No hay mayor conquista que ser tú mismo y tú misma. Por el número 3, por favor, hazlo por ti, ni siquiera por mí ni por los demás. Apuesta por ti. Siempre será y es tu mejor inversión. ¿Qué os ha parecido, chicos, chicas? Vale. Bien. Mirad, si queréis, podéis abrir el micro. Creo que ahora podéis abrirlo. Buenas, me encanta la carta que salió 2 veces, eso es magia, luna llena. Sí, es. Las cartas, como ya he dicho, tienen su vida propia y tienen su propia necesidad. La Y se emperatriz tendría adaptan. que ser, pero como salió la 3 esa, pues dije, bueno, pues si no está la emperatriz, volvió a salir la estrella. No podía ser otra. Eso Gracias. es un aviso de que tienes que estar en la formación, Victoria. Ya te veo yo cogiendo esa sesión de claridad. Pero si te digo que soy más astróloga, pero bueno, también me va esto, pero me va Pero más la de astrología. astrología y el tarot están unidos. Validada. Sí, ya lo sé, tiro 12 cartas y ahí he estado en algún país también diferente, en Argentina, he estado en Tenerife también y he tirado las cartas diferentes. Pero la astrología tiro las 12 cartas y está muy bonito. Me gusta también. Bueno, Sí. pues nos encantará verte en el curso. Es muy complementario las dos cosas. Yo también utilizo la astrología y Es que evidentemente la se conciencia te la utiliza, abre completamente. La conciencia te la abre completamente, sí. que eso es lo maravilloso. ¡Hombre! Hombre, La jefa la tenía ahí. La tenía en oculto. Bueno, menuda clase de tarot. Teníais que estar todos dentro de la formación, aprendiendo del gran Francisco Javier. Muy hermosa, Teníais que muy estar hermosa todos la dentro. clase. Precioso. Sí. Bueno, Mágico.
Bueno, aunque soy Leo, no me voy a tirar flores. Voy a resistir el encanto y no me voy a tirar flores. A mí mismo. Bueno, Yo también soy Leo, ¿eh? Yo también soy Leo, no se puede copiar. pues, bueno, no es lo mismo Leo hombre que Leo mujer, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tú Tiene eres Leo su- también? Tiene sus diferencias. No, yo no soy Leo. El ascendente influye, mucho el ascendente. También. Puede ser un leoncito o un gatito, no se sabe. Victoria, que nos vemos dentro en el curso. Os vemos a todas. María Ángeles también se ha apuntado, María Jesús también, Alejandra también. Por aquí, no sé si... por favor, escribirnos, ¿han apuntado por aquí alguno más? No sé si Anajo es con el que he hablado o no. La verdad es que no lo sé porque el nombre luego era totalmente distinto. Perdón, mira, esa carta indica porque voy a ser abuela y eso es lo que me indica, esa esperanza que esperaba va a ser ahora y es la luna llena y va a dar a luz mi hija. Entonces, yo creo que esa es la carta que esperaba, la carta. Pero me alegro de que así sea y enhorabuena y que vaya todo muy bien, evidentemente. Tanto para tu hija como para esa nieta. Esa criatura va a aportar mucho equilibrio en toda la familia. Yo estoy segura, pero no nos hablamos ella y yo, mi hija y yo. Entonces no va a Es querer ni que igual. la vea. Es igual, pero va a venir, entre otras cosas, seguro. Ya lo sé. En este momento yo creo que en cualquier momento, o sea, siento que esta luna llena va a hacer que nazca ya, porque está en el momento ya. Bueno, pues ya nos contarás, ya nos contarás. Bueno, chicos, escribidnos por privado, quien queráis información, que además las personas que estáis aquí tenéis un acceso súper, súper especial. De verdad que nunca se había dado un acceso tan especial. Chicas, Si hay chicos, algo nuevo, a los que somos viejos, lo decirlo. tenéis. Durante el tiempo que estáis como 3 años, tenéis las actualizaciones gratuitas. Llegarán más cosas. Sí. ¿Del tarot? Sí, Ah, qué sí, bien, sí, sí, qué os bien, llega, qué os bien. llega, no os preocupéis. Sí, durante 3 años lo tenéis. Vale, Las actualizaciones las podéis ver de manera gratuita, no pasa nada. Así nos da subirán tiempo a aprender. Aunque el curso está súper completo, ¿eh? Esa Sí, es la bueno, verdad, pero ya hay actualizaciones de la edición de María José y de Ketty, porque tú vienes de otra edición anterior. Iros metiendo al curso que hay actualizaciones. Ah, perfecto, perfecto. Y como ya ¿Veis? sabes, Como siempre se aprende algo, siempre. Es verdad. como ya sabes, en Kilion siempre innovamos y metemos cosas. Ya lo sabes. Podemos hacer mil ediciones y siempre sumamos cosas. Siempre. No, de verdad que lo digo de corazón, es un viaje el que Francisco Javier nos hace a través de las cartas, es muy hermoso, muy, muy bonito Sí. y sobre todo muy, muy enriquecedor. Entonces, de verdad que os animo de corazón, no por hablar, es que va a haber un antes y un después y es muy hermoso. Y vendrán más Es criaturas. cierto. Te lo digo yo. Espero. Bueno, Van al time, tiempo al tiempo, pero vendrán. Seguro que sí. bueno, muchísimas gracias. Eso es, que disfrutéis mucho. Gracias. Muchas gracias. El himno de Kilion. Vamos a cerrar con el himno de Kilion. Venga. Lo voy a poner. Yo abandono. Vale. No abandones en el mejor momento, que es cuando cantamos, María Ángeles. Sobre todo cuando canto yo. Venga, quédate. Vives en un planeta lleno de oportunidades. Es momento de apostar por ti. Lo Lo sabes. sabes. La física cuántica Señor, que Estamos conectados. Vive la vida que Mereces. Sé tu mejor aliado. Transfórmate renuévate al momento. Acompaña y juntos llegaremos más lejos.
Pum, pum, pum. Tin, 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 tin. No, pues feliz noche y sobre todo feliz vida. Y nos vemos en el curso. Y Cuidaros. feliz cartas. Feliz cartas. Chao. Feliz